Gracias, señor presidente. Señora consejera, muchas gracias por la extensa intervención que ha tenido, que ha aclarado muchos puntos sobre la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico. Me parece que esta comisión está siendo lírica, comenzando por la cuenta general y con las comparecencias que ha habido, por el relato que hay en ella. El señor Ruiz decía: ha llegado el momento de hacer prevalecer los intereses públicos sobre los privados. Efectivamente, yo creo que ha llegado ese momento y el relato de la necesidad que tenemos ahora de hacer prevalecer los intereses públicos sobre los privados proviene de una política de recortes, una política de tijeras, que a su vez viene de un pacto común, un pacto de reforma constitucional en la que se cambia el artículo 135 y se da prioridad absoluta al pago de los intereses y al pago de la deuda. Ahí está el origen de la lírica de la comisión de hoy. En ese contexto normativo nace el Fondo de Liquidez Autonómica, que se crea, como ha dicho bien la consejera, para prestar capital a las administraciones públicas que puedan afrontar el pago de sus deudas, obligadas, por cierto, por el artículo 135, modificado por los partidos Popular y Socialista, que hoy se enfrentan, pero entonces hacían de socios. Eso que ha dado también, como usted misma ha dicho, condicionalidades, planes de ajuste, planes que fueron planes de recorte. Si es que en esta comunidad autónoma también tuvimos, cuando se produjo la adhesión en el año 2012 al Fondo de Liquidez Autonómico previo, el plan de ajuste fue un plan de recortes que provocó que se redujeran los niveles de inversión en sanidad, los niveles de inversión en educación, que eso no se ha recuperado, que si miramos los presupuestos del año de 2010 y los comparamos con el presupuesto actual, no se ha modificado, que la deuda entre 2012 y 2015, aunque estemos en unos niveles comparativamente con el resto de las comunidades autónomas mejor, pero que ha aumentado un 59%. En este contexto, desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, consideramos que la adhesión al FLA es preferible, por supuesto, a asumir una deuda privada, que el objetivo básico de la suscripción de deuda a estos fondos es el ahorro de intereses, ya que las condiciones del FLA son inalcanzables en estos momentos en el mercado privado, ya sea deuda, ya sea préstamo bancario, que la medida en sí misma implica mejorar la financiación y reducir intereses. Pero yo creo que en esto coincidimos. Lo que subyace en el fondo es la infrafinanciación sistémica y sistemática que tiene la comunidad autónoma andaluza y, por sistema, el resto de las comunidades autónomas. En especial, está afectando a la forma en que se afrontan los gastos sociales. Se traduce en deuda contratada a través de mecanismos y canales públicos que refinancia deuda contratada con entes privados. Eso es el Fondo de Liquidez Autonómico. Pero el problema es que en sí mismo el pago de la deuda se está convirtiendo en una política. Si no, fíjense el protagonismo que tiene no solamente en la Comisión, sino que está teniendo en los propios plenos. Una política dirigida al adelgazamiento de lo público. ¿Por qué? Porque cuanto más recursos se destinen al pago de la deuda y más a lo largo de los años, estaremos quitándole recursos a la inversión en educación o a la inversión en sanidad. Estaremos convirtiendo la deuda en sí misma en una política. Además, no es solo el pago, como usted misma decía, es el corsé que pone el Real Decreto 17/2014, que requiere, por un lado, el cumplimiento de condiciones financieras y fiscales determinadas y, por otro lado, para su posterior devolución, se establece como garantía la retención de los recursos del sistema de financiación de cada comunidad autónoma. Además, las comunidades que se adscriben deben aceptar condiciones entre las que se incluye ese plan de ajuste del que hablamos, que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública y el reembolso de las cantidades aportadas. Esos condicionantes provocan un fuerte condicionamiento a las comunidades autónomas, por lo que se hace necesaria una modificación de las condiciones fiscales y financieras de dichos mecanismos, porque suponen un recorte a la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Porque, aunque facilita liquidez, cabe calificarse de ayuda coercitiva, porque impone el destino, se deja al margen la gestión autonómica y su incumplimiento conlleva medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso. Desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía estamos convencidos de que la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico por sí misma no va a permitir salir de la espiral de la deuda. Se tiene que tener en cuenta que el alto nivel de endeudamiento que tienen muchas comunidades autónomas impide su buen nivel de desarrollo y que el Fondo de Liquidez Autonómico por sí mismo es como pagar una visa con otra visa.
Parte del crédito obtenido por el Fondo de Liquidez Autonómico, además, se destina al cumplimiento de los objetivos de déficit, que son muy estrictos. Y estamos viendo que son muy estrictos. No solamente lo estamos viendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, si es que lo estamos también viendo en el Estado. Hay que relajar esos objetivos de déficit. Es una necesidad. Este mecanismo de financiación extraordinaria, aunque es un alivio, representa un corte altísimo para las comunidades autónomas porque tienen que aplicar esos planes de ajuste tan duros que afectan a servicios públicos básicos y que además no han solucionado ningún problema real. Ni se lo han solucionado a la gente, ni han solucionado el problema de infrafinanciación que tenían muchas comunidades autónomas. Por tanto, esa nueva adhesión al FLA, si no se combina con otros instrumentos, puede llegar a suponer más recortes y más austeridad. En relación con esto, el plan de ajuste que se ha presentado, aunque sé que habrá una comparecencia mucho más amplia, en una primera valoración nos congratulamos de que no exista un acuerdo de no disponibilidad de crédito que limite o impida la ejecución del presupuesto en general y de los servicios básicos fundamentales. Y respecto a las cifras de previsión, de verdad esperemos que se cumplan, porque hay cifras de crecimiento de ingresos y gastos del 4% y esperamos que no sigan produciéndose las medidas de desfiscalización que se vienen dando cuando se reducen impuestos que son progresivos y directos, como la que se ha producido este año. Es decir, un aumento de los ingresos tiene que venir acompañado forzosamente del aumento de la progresividad del sistema. Si no, mal vamos. Necesitamos, en definitiva, soluciones imaginativas, reales, que no impliquen ni mayor austeridad ni mayor crecimiento de esa espiral de la deuda. Por ejemplo, apostar por un fondo de liquidez autonómico sin intereses, si la misma consejera lo ha dicho. Yo creo que esto se está viendo al 0%. Un cambio en el modelo con efecto retroactivo al 1 de enero. Si no fuese posible, una aportación extraordinaria. Un fondo de liquidez autonómico extraordinario no condicionado para cubrir el agujero de financiación. Verdaderamente, desde el Grupo Parlamentario Podemos, en esto yo creo que estamos de acuerdo en una parte importante y que vamos a estar ahí para intentar sacar a la comunidad autónoma andaluza en esa espiral de deuda en la que se encuentra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Turno de segunda intervención.